Y la entrevista en este bloque de información y análisis, en el bloque de entrevista del día, estamos en comunicación con el señor Nahuel Ayala. Él es consultor en comunicación política y vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la importancia de la comunicación de gobierno para el desarrollo del país. Don Nahuel Ayala, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Buen día, Juan Pablo. Muchas gracias por el espacio y bueno, con el tiempo correspondiente para hablar un poquito de comunicación política y comunicación de gobierno. Ahora, ¿cómo se plantear la diferencia entre uno y otro? Porque existen diferencias, ¿no? En realidad lo que hay es una división cuando hablamos de comunicación electoral, que es en el proceso para llegar al espacio, y luego comunicación de gobierno, que es cuando uno ya está ocupando ese lugar de poder o esa institución. La comunicación política abarcaría ambos ámbitos, ambos mundos. Y en todo caso, lo que se busca en cada cosa es diferente. El electoral es llegar, el de gobierno es mantenerse. Y para mantenerse lo que se tiene que buscar es un diálogo con la ciudadanía que eventualmente pueda colaborar para lograr la gobernabilidad. Una ciudadanía que no sabe lo que sus autoridades están haciendo es una ciudadanía que se va alejando y que es muy fácil de manipular con respecto a información vinculada con crítica al gobierno o a desinformación que se pueda generar en el marco de ciertas políticas públicas, proyectos, leyes. Entonces, la importancia de tener una buena comunicación de gobierno permite no solamente que el gobierno de turno logre sus objetivos, sino que también pueda sostener en el tiempo la autoridad y que esto pueda acompañar eventualmente a todo el proceso de un gobierno positivo. Paraguay, la gran noticia en este año de ser otorgado el grado de inversión por una de las tres calificadoras más grandes. Otra de ellas se encuentra visitando el país, viendo justamente los indicadores para otorgar o no también la segunda certificación o el sello de calidad de país, grado de inversión. En lo que implica también la comunicación política dentro de este ámbito, dentro de este tema puntual, como experto, ¿crees que se está haciendo bien una comunicación en contar las bondades del grado de inversión? Sí, en realidad más que contar las bondades del grado de inversión, lo que Paraguay tiene que empezar a sostener y que de hecho creo que de alguna forma es lo que se está buscando lograr, es transparencia y credibilidad para que en este caso, con el tema de lo que me hablas puntualmente, los mercados también de afuera puedan confiar en invertir dentro del país, en desarrollarse dentro de Paraguay. Y para eso lo que el país tiene que seguir apuntalando es una confianza dentro del marco de lo que es la seguridad física y jurídica, la seguridad financiera, más allá de lo que ya tenemos, que es ese equilibrio administrativo, fiscal, más macro, que es como una de las marcas país. La comunicación de gobierno lo que tiene que lograr es demostrarle a los inversores que las instituciones en Paraguay funcionan y de que tenemos control. En ese contexto hay una vieja máxima que dice justamente, no es solamente parecer, sino que uno tiene que ser también. Y me dabas algunos elementos también, Nahuel, sobre las cuestiones que hay que trabajar. Si no se trabaja en esos elementos, difícilmente se va a poder sostener la comunicación, ¿no? También se habla de lo que es la coherencia en el mensaje. Yo puedo tener un eslogan, puedo tener un discurso y dentro y después un medio de comunicación plantea acciones, actitudes o alguna información vinculada con algo que contradice completamente ese mensaje que las autoridades están dando. Por eso también se habla que en un mundo hiperconectado ya no sirve solamente el discurso porque uno está expuesto a la validación, al escrutinio público todo el tiempo. Todo el tiempo hay alguien con un celular en la mano, ya no son solamente los medios de comunicación. Entonces, en cualquier lugar del país, en cualquier institución, en cualquier parte del mundo, las actitudes políticas pueden ser reveladas y pueden demostrar en una sola imagen la incoherencia en los mensajes. Por eso también se habla no solamente de esa máxima de no solo ser, sino parecer,
sino que también empezar a hacer en los casos donde tenemos algunas deudas. Hay que reconocer que eso es propio de todos los poderes, de todos los países, de todos los ámbitos de la historia. No existe gobierno que sea 100% transparente, no existe gobierno que sea perfecto. El tema es que los equipos puedan buscar a futuro tener ese objetivo, entonces empezar a desarrollarse desde otro lugar, más que nada para sostener la credibilidad delante de la persona que le dio el voto, delante de la persona y delante de la ciudadanía que de alguna forma también sostiene este Estado de Derecho. Nahuel, me gustaría también una sobre lo que estabas planteando. ¿Se están profesionalizando más los equipos de comunicación, tanto en el sector público como privado? O qué comentario te merece esto? ¿Todavía se sigue teniendo que el que se encarga de la comunicación es el que tiene que hacer la gacetilla y tener el contacto con el medio para que se pueda publicar? ¿O están entendiendo la importancia y la magnitud de esto? No, yo creo que por lo menos en los últimos 15 años se ha profesionalizado bastante. Hay profesionales locales, profesionales internacionales que van y vienen. Hay también un acceso muy amplio de academia en términos online o gente que va y viene, que viaja al exterior para profesionalizarse. Como siempre hacemos la discusión, Juan Pablo, no solamente es válido el tema de haber hecho la carrera o haber hecho una especialización, también tiene muchísimo peso el grado de mentoría que uno haya recibido dentro de ese ámbito. Y mentoría me refiero a haber podido trabajar cerca de gente que tiene mucho más experiencia que uno para validar también los conocimientos adquiridos en diplomados, en maestrías, en talleres. Hoy hay un montón de talleres a nivel internacional con profesionales que tienen muchísima experiencia y luego eso uno tiene que traducir dentro de la experiencia uno mismo con esos grupos para poder empezar a validar. Eso hay. Lo que yo también encuentro es que todavía existe en algunos sectores de la gente que contrata que no termina de entender lo que hace un consultor en comunicación estratégica, lo que hace un consultor en el ámbito de la comunicación política. Todavía confunden esa consultoría con periodismo, sin dejar de lado que hay muchos periodistas que tienen capacidad y que han sido entrenados y que tienen la experiencia como para realizar comunicación estratégica, pero también no es el caso de todos. No es que uno por tener un programa de radio, escribir eventualmente en los diarios, estar en la televisión, puede tomar la dirección de comunicación de una institución y llegar a los objetivos sin haber tenido ese backup del otro lado que tiene que ver con la comunicación de gobierno, que tiene que ver con la comunicación estratégica. Yo lo que sigo viendo en el país es mucha gente que contrata pensando que todos hacen lo mismo y que comunicación es muy abierto y que realmente el que escribe la gacetilla es el mismo que puede hacer la estrategia de posicionamiento, cuando en realidad en la mayoría de los casos no es así y eso de alguna forma termina deformando el mensaje que uno quiere dar. Acá lo clave es entender que las instituciones, que los individuos que ejercen el poder tienen que correr en dos carreteras. Una es la del posicionamiento, donde su relato sea el que prevalezca, y el otro es el manejo de las eventuales crisis, entendiendo también que las crisis no son siempre generadas desde otro sector para hacerle quedar mal a alguien puntualmente, sino que muchas veces las crisis se generan dentro de la misma dinámica de la política, dentro de la misma dinámica de la sociedad, y es ahí donde uno entra en la importancia de tener herramientas de monitoreo que prevengan crisis mucho antes de que se realicen o de que se generen, o que por lo menos al momento de generarse uno pueda ir evaluando qué hacer dentro del manejo de esa crisis. Y también empezar a ser más proactivos y no reactivos dentro de lo que son las narrativas para poder tener el relato constantemente y sobre todo dentro de ese aspecto también ser honesto con lo que se está haciendo, porque finalmente a la gente le llega la información y es muy fácil debilitar la imagen de un gobierno o de una persona
en poco tiempo si es que hay otros, si hay otras fuentes que sean también, que generen también confianza y que pongan en duda lo que estamos haciendo. Por eso es un trabajo de todos los días, es algo que se tiene que hacer con mucha constancia y sobre todo donde se tienen que tener los objetivos muy claros, Juan Pablo, para saber a dónde queremos llegar. A la par de que, como sucede en todas las instituciones, y me imagino que debe ser mucho más grande dentro del ámbito, si uno está en la esfera más alta de un gobierno, es el apagar incendios constantemente. Al igual que... Nada más por último, Nahuel, y quiero cerrar un poco la entrevista con un análisis sobre algo que me parece a mí que es vital y no sé si vas a coincidir conmigo, pero como decías, en las grandes esferas, tanto en el sector público como en el sector privado, se tiene que manejar siempre un buen concepto de vocería. ¿Cómo estás viendo un poco el desarrollo de eso? Bueno, hemos tenido casos en los últimos años de muy mala vocería y muy mala comunicación estratégica en el sector privado. Al parecer, de alguna forma, algunos hechos puntuales empezaron a hacer que las empresas también empiecen a trabajar sobre esta realidad. La importancia de tener voceros en todos los ámbitos, el público y el privado. El vocero tiene la capacidad de poder traducir, llevar el mensaje de la organización a las audiencias, a los medios de comunicación. Hoy hay buenos voceros en distintos sectores, es algo que de a poco se va profundizando. Yo creo que hay lugares que están, de alguna manera, están perdiendo, se están quedando huérfanos de voceros y ahí esperamos que lleguen las nuevas generaciones a ocupar esos espacios, porque finalmente el vocero el, es la voz humana de la organización que establece una conversación con la ciudadanía desde ese lugar de humanos y es eso lo que se debe lograr y también entender que el vocero no es alguien que le vayas a usar constantemente todo el tiempo, a veces con un comunicado basta, pero eventualmente la importancia de los voceros en las distintas instituciones, si es que estamos hablando en este momento de la parte de gobierno, directores, ministros, viceministros, encargados de la parte jurídica, de la parte administrativa, que tengan la capacidad y el coacheo necesario para poder transmitir mensajes claros y para no generar dudas dentro de esa comunicación, dudas que muchas veces pueden terminar apañando un trabajo que se está haciendo bien. Me parece que también por ahí va la idea. Tengo un minuto más, pero tampoco no quiero dejar desaprovechar esta conversación en torno al impacto de las nuevas tecnologías en el mundo de la comunicación. ¿Realmente impactan las nuevas tecnologías, inteligencia artificial y todo lo que eso trae consigo, Nahuel? Hoy los medios tradicionales siguen teniendo vigencia como la radio y la televisión. Lo cierto es que van perdiendo audiencia, pero también los propios medios de esa forma se van adaptando. Hoy un canal o una radio que no replique una entrevista como esta en Twitter, en TikTok, en Instagram, en Facebook, va perdiendo audiencia. En realidad el valor de las audiencias se amplían más desde lo digital que desde lo analógico. Las audiencias de menos de 40, de menos de 50 años ya no se sientan a mirar la tele, ya no se sientan a escuchar la radio. Em, si escuchan música, lo hacen desde sus propios equipos, porque cada uno tiene como la capacidad hoy de generar sus propios playlists, de ver qué noticia leer. Yo creo que esto es, por un lado, es una desventaja si es que no sabemos utilizar la comunicación 360 para abarcar todos los espacios y poder llegar a las distintas audiencias y sobre todo para empezar a atraer nuevas audiencias, porque el joven de 20, 25 años que por ahí no está interesado en las noticias, cuanto más adulto sí empieza a querer saber un poco más si es que estuvo alejado. Y después tenés sí un sector que es mínimo, que desde muy joven está interesado en lo que pasa en el país, en lo que pasa en el mundo, tiene criterio, pero siempre estamos hablando de un sector más pequeño. Entonces debemos lograr que los medios también exploten más esos espacios y sobre todo por una importancia. Hoy cualquiera puede dar una información desde una red social. Hoy, Juan Pablo, hay gente que haciendo streaming tiene más audiencia que todos los canales de un país. Entonces,
lo que deben lograr los medios de comunicación es volver a traer esa seguridad con respecto a la información que se está dando y que sean los propios medios los que validen que esa información que se está dando en las redes sea información real y sea información fidedigna. Yo creo que ese es el gran valor de la prensa, ese es el gran valor de los medios de comunicación. Muchas veces parece que se desvían por una cuestión de lograr mayor clipping, mayor cliqueo o mayor audiencia, pero yo creo que los distintos formatos en un mismo medio son válidos y vos te puedes tener varias secciones de información que no siempre sean todas serias o que no siempre todas hablen del desarrollo del país. Y que puedan atraer a esas audiencias. Me parece que el gran valor que tienen que recuperar los medios de comunicación es seguir siendo esas fuentes confiables de información y que de vuelta sean quienes validen lo que uno está leyendo hoy en Twitter. Don Abuela Ayala, por su tiempo, hasta una próxima. Muchas gracias, Juan Pablo. Nosotros vamos a la pausa, a la vuelta de la pausa seguimos con más información y análisis.